recibí una noticia que me conmovió profundamente. Em, que el doctor Maldonado había muerto. Murió el 25 de la noche. Doctor Maldonado eh, lo conocí primero que todo por sus escritos. Lo conocí hace aproximadamente unos 45 años. Hace 45 años me conecté con el programa que conocemos como PECAF, Programa de Entrenamiento y Certificación de Asesores Familiares. Estaba soltero, estaba en una búsqueda por encontrar a ese Jesús que a veces no encontramos en las instituciones o en las organizaciones. Y llegaron a mí unas fotocopias de unos materiales los cuales me gustaron. Me gustó la forma como él escribió. Luego en una librería, en los libros de remate, encontré un libro escrito por él que se llamaba Aún en las mejores familias. Y presentaba cómo las familias de la Biblia son similares a las nuestras. Y comencé a leer el libro y me impactó la manera como presentaba a Jesús y su reino. Pero no sabía realmente cómo conectarlo, y en ese entonces no hablamos del mundo de la digitalidad ni de las redes. Era el mundo del papel, era el mundo del teléfono y del televisor. Y allí pasaron los años, me casé y nos fuimos a Venezuela con mi esposa. Ya estaba yo en Venezuela y estando en Venezuela comenzamos a asistir a una comunidad que se llamaba Las Acacias en Caracas, Venezuela. Nosotros vivíamos en Valencia. Para ir a Caracas, a veces cuando no teníamos carro, nos íbamos en una flota. 3 horas en una flota con una bebé, con pañales, con coche, porque las mamás no dejan todas esas cosas. A veces hasta con el esterilizador de teteros dentro de la pañalera, porque las mamás no dejan esas cosas. Entonces, este pechito llevaba todo ese perolero. Ocupábamos 2 sillas, casi 3, diría yo. Y eran más o menos como unas 4 horas de viaje hasta el lugar del terminal y luego hasta llegar a Las Acacias cogiendo otro transporte. Y allí comenzamos a asistir porque estábamos en Valencia y el pastor Colin nos dijo, vayan y conozcan al pastor Samuel Olson. Y pues decidimos si nos quedamos y comenzamos a asistir. Después como yo diría que casi un año de estar asistiendo a Las Acacias, nos quedamos en la parte de arriba porque era un teatro que tenía 2 plantas. Y en la parte superior, un día nos quedamos al lado de una señora ecuatoriana muy simpática, hasta nos ayudaba a mezclar la leche, sí, S26 en los teteros, mientras que estábamos cambiándole el pañal en pleno culto, sí, guardando el pañal en una bolsa plástica para que no ambientara el lugar. Todo eso sucedía en la parte superior de aquel teatro que era el templo de la iglesia donde se reunían las acacias. Y esta señora nos ayudaba y así pasó el tiempo.
Y un día yo le pregunté, descubrimos que llamaba Nancy, señora ecuatoriana, yo pensé de pronto de ser una señora viuda, yo sé, la vi allí toda, sí, se veía una experiencia espiritual en ella muy significativa. Un día le dije, queremos hablar con el pastor, queremos conocer más de la comunidad. Y ella me dijo, ¿yo te puedo conseguir una cita con el pastor? Yo le dije, sí. Me dijo, sí, yo te puedo conseguir una cita con el pastor. Yo le dije, ¿tú eres su secretaria? Me dice, no, yo soy su esposa. Dije, la esposa del pastor aquí en el segundo piso. De pronto la tienen en disciplina. No, no. Era una forma diferente de ser iglesia. Una mujer muy especial, con un hombre muy especial, Samuel Olson. Muy especial. Escocés igual que nuestro pastor. Vaya sorpresa, Nancy era la que coordinaba el programa de enriquecimiento matrimonial, uno de los módulos que integran el programa de asesores familiares. Entonces Nancy nos invitó y nos consiguió hospedaje. Nos hospedaba una familia luterana. Cada vez que íbamos, ellos nos ofrecían su cama, su cuarto, y nos quedábamos allá, con pena, con pena. Todo era una maratón. Pero Nancy nos conectó precisamente con el programa de asesores familiares. Y comenzamos a asistir a las reuniones de encuentro matrimonial, de enriquecimiento matrimonial. Allí conocí un poco más del doctor Maldonado, no lo conocía en físico. Allí descubrí que existía un programa de asesores familiares y allí fue el hilo conductor para descubrir un poco más de quién era Jorge Maldonado. Pastor ecuatoriano, el cual en 1974 hubo un movimiento, de alguna manera, hubo un mover en América Latina que llevó a muchos pastores a mirar a América Latina con ojos de Jesús. Y dentro de ellos estaba el doctor Maldonado. Y de allí surge precisamente el movimiento conocido como Irene, hoy Irene Internacional. Y siempre deseaba de alguna manera hacer conexión con ellos, escribía algunas cartas, parece que Carlos no las recibía, o de pronto estaba muy ocupado, o de pronto me respondió y se perdió, no sé. El hecho fue que todo lo que llegaba de él y de ellos lo absorbía. Y así comenzó a entrar la persona de Jorge a través de sus escritos a influir en mi vida como discípulo de Jesús. Hace aproximadamente 13 años, creo, en el 2010, tuve oportunidad de encontrarme con Carlos Pinto, coordinador para América Latina de Irene, y le dije a Carlos que quería conocer al doctor Maldonado y quería reproducir sus materiales aquí, después de ya haberlos tomado de una forma muy particular. Me dijo que claro, que sí, que podía hacerlo. Entonces me conectó con Jorge. Jorge de una vez me escribió, me dijo que estaba muy interesado en que se restaurara Colombia, en el sentido de que aquí había estado también Irene, había estado en el liderazgo del pastor Héctor Pardo, del pastor Josué Reyes, del pastor Daniel Esquipani, del pastor Colin Crawford, pero que por una u otra razón el movimiento no había arrancado. Yo le propuse que quería conocerlo, entonces ya ahí ya podíamos hablar por celular, nos escribimos, hicimos un acuerdo institucional para comenzar a promover los materiales de Irene.
La primera promoción fue la promoción de pioneros, la cual algunos de ustedes conocen. Martica Leal, hermana de Clemencia, fue una de las personas que formó parte de ese grupo Pioneros. Y luego, bueno, algunos de ustedes ya saben todo el programa de Irene en medio de nosotros como Fundación El Renuevo. Mm, pero ¿a qué voy con esto? Anoche, tratando de preparar el mensaje de hoy, mi cabeza todo el tiempo estuvo en mi corazón en quién había sido Jorge para mí. Y cuando alguien logra entrar a tu mente, a tu corazón, y además de eso, llena tus manos de mucho bien, eh, creo que es cuando más falta hace la persona. Me hubiera gustado, hacía 15 días que había hablado con él. Hablamos por celular, pero por la razón que sea, él nunca me dijo que ya estaba en una fase terminal de cuidados paliativos. Tenía un Parkinson asintomático, digamos asintomático en el cual, aunque afectó sus funciones motoras, más no sus funciones cognitivas, estaba muy claro, hablaba muy coherente. A veces tenía una memoria que me decía que te voy a mandar y te voy a llevar, te voy a hacer, y se le olvidaba, y yo volvía, la llamaba, y entonces, si no lo hacía ahí mismo, ya no se acordaba. Yo creo que Jorge siguió a Jesús, pero a Jesús se le sigue incluso aún después de la muerte. En una carta que escribe a su familia y la publican en Facebook, dice que él no espera palabras más, palabras menos, solamente quedar en un cementerio, sino espera la resurrección de los muertos. Y creo que el discipulado no es algo temporal. El discipulado es permanente. El discipulado se define desde a quién sigo, no tan solo a quién sirvo, porque muchas veces centramos más en el servicio que a quién seguimos y confundimos el servicio a otros con el servicio a Dios. Es muy difícil servirle sin seguirle. No se puede. Primero que todo hay que seguirle para servirle. A veces nos metemos en demasiadas actividades y entonces nos perdemos en medio de ellas y perdemos la imagen de Él, perdemos la imagen de aquel que nos llamó y nos dijo, ven y sígueme, que precisamente es el primer llamado que Jesús hace en el texto de Lucas 9, 57, 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar la cabeza. Y a otro, sígueme. Creo que no podemos, cuando perdemos de vista a Jesús en el servicio, nos volvemos activistas y terminamos sirviendo a un algo y no a un alguien. Por esa razón, el seguirle a Él tiene un propósito determinante y es ser semejante a Él. Ser semejante a Él.
Y hoy quiero tener una reflexión corta, pero significativa sobre este ser semejante a Cristo. Vamos a Romanos 8. Vamos a Romanos 8, 29, y vamos a ubicarlo en este contexto de ser semejantes a. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Son llamados. Ven y sígueme. A los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿A qué fuimos llamados? Fuimos llamados a seguirle. Llamados a seguirle. Entonces, en ese seguimiento, Él nos vocaciona. ¿Qué significa que en ese llamado nos vocaciona? Nos da una vocación a través de la cual nos pide que le sirvamos. Y cada persona tiene una vocación diferente, aunque puede tener dones y ministerios similares. Pero cada uno de ustedes tiene un llamado. Y ese llamado tiene que ver con cómo me define Él a mí. No es cómo yo me defino, sino cómo Él me define a mí. Y Él, primero que todo, me define en comunidad, un pueblo sacerdotal. Por eso hablamos que el renuevo es una comunidad sacerdotal. Aquí ningún hombre es sacerdote únicamente. Las mujeres también son sacerdotes, puesto que ninguna mujer necesita mediación delante de su trono, solamente necesita a Cristo y nada más. Pero somos una comunidad sacerdotal también por el llamado que Él nos ha hecho. Somos santos y somos reyes y reinas por lo que Él nos ha declarado que somos. Entonces, somos por declaración, somos por llamado. Cuando Él nos llama, nos define quiénes somos. Cuando Él nos llama, nos define quiénes somos. Pero muchas veces nosotros tratamos de definirnos, ignorando lo que Él define para nosotros. Dice que somos santos. Entonces, no somos santos por lo que hacemos. Somos santos porque Él nos declaró santos. Nos dio una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza nos transformó nuestro ser. Eso quiere decir, ontológicamente hemos sido transformados. Nos dio una nueva naturaleza, nos hizo, teológicamente se llama connaturales, nos hizo de la misma naturaleza de la cual dice que somos nacidos por medio de la palabra. Nos hizo hijos e hijas de Dios. Entonces nos dio de su naturaleza, nos restauró. Entonces somos llamados. Cuando nos llama, ¿qué nos dice? ¿Quién nos dice que somos? Nos llama, lo hemos sencillamente simplificado a la voz de Dios. Pero, ¿qué contiene su voz? ¿Qué dice cuando nos llama? Que somos santos. Entonces somos santos. Cuando dice que hemos nacido de nuevo, hemos nacido de nuevo. Por eso tenemos una naturaleza ontológicamente diferente, moralmente diferente. Tenemos la mente de Cristo. Bueno, ¿y quién me dice que tengo? Él nos llamó. Entonces, quiere decir que nos hizo
nos dio la misma naturaleza al hacernos hijos. No fue que nos hizo dioses, no, nos hizo hijos e hijas. Nos llamó por nombre a cada persona. Entonces, somos santos por imputación, se llama eso. Somos santos porque Él nos declara santos. Somos santos por declaración. Cuando una persona ha adquirido esa nueva naturaleza, esa nueva identidad, es una persona transformada en Cristo. Por eso es que la salvación no se puede perder, porque entonces usted dejaría de ser lo que es, para entonces volver otra vez atrás. Entonces la salvación estaría dependiendo solo y únicamente de su condición, de su posición y de su relación, no del llamado de Dios. Por eso dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es nuestro llamado. Su llamado, oye, qué bueno, quiere ser arquitecto, ingeniero, vendedor, mercadotecnista, quiere montar una empresa, quiere desarrollar cualquier labor que quiera emprender. Eso está muy bien. El problema es cuando esa labor nos define. Ese es el problema. Cuando tu formación, tu estudio o tu labor te define. Ese es un problema. Porque no nos definimos, Él nos define. Entonces, dice, aquí hay un propósito para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dice a los que conforme a su propósito. ¿Cuál es conforme a su propósito? Conforme, vamos a asumir la forma de su propósito. La forma de su propósito es ser semejantes a Cristo. Dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Propósito. ¿Pero para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ok, entonces aquí está claro el propósito por el cual el Señor te llamó. Vamos a otro texto. Vamos a 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Dice Pablo desde el 17, porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Transformados a su imagen. Por eso, insisto, si somos transformados en su imagen, hay personas que dicen, yo llevo 30 años en el Evangelio, pero es que no se ve el Evangelio en ellos. Yo llevo 50 años en el Evangelio. Un momento, la imagen de Jesús lo ha transformado. Yo sé mucha Biblia. Eso no me dice que la imagen de Jesús la haya transformado. Puede ser que ha adquirido mucha información. Pero la palabra de Dios no nos informa, nos forma, nos transforma. Entonces cuando dice somos transformados, ¿quién quieres ser tú? ¿Cómo te proyectas de aquí al 2025? Un tremendo empresario, un tremendo profesional de la ingeniería, de la salud, un emprendedor, una emprendedora, una ejecutiva. Pero eso no me dice quién eres, solo me dices lo que haces, me dice lo que sabes. El conocimiento transforma, pero no transforma integralmente.
La transformación que nos presenta acá dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Quién hace la labor? Dice que Dios es el que da el crecimiento. ¿Y eso cómo se produce? En relación. Usted puede tener una muy buena relación con una comunidad, puede tener una muy buena relación con una institución cristiana, usted puede tener muy buena relación con el texto bíblico, pero si usted no tiene relación con el autor del mismo, no hay transformación. Hay un ego evangélico, hay un ego protestante, hay un ego doctrinal, pero no hay un ego transformado. Entonces la transformación es integral. Vamos a otro texto. Vamos a Efesios 5:2. Efesios 5:2. Dice así: y andad en amor. Vamos desde el 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué es significativo? Como hijos amados. Como hijos amados, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Andar en amor como también Cristo nos amó. Ahí está nuestro referente. Andar en amor como también Cristo nos amó. ¿Cómo amamos a nuestros esposos? ¿Cómo Cristo amó? ¿Cómo nos amamos unos a otros? ¿Cómo yo os he amado? Dice Jesús. Entonces, Él es nuestro referente. No es la cultura. No son, creo que telenovela que se precie, tiene que tener relaciones de adulterio, porque es la intriga. Es la intriga. Sobre todo las novelas colombianas me da la impresión que es el menú. Pero, ¿cuál es nuestro referente de amor? ¿Cómo nos amaron nuestros papás, nuestros hermanos? No, dice que da en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Segunda, vamos a otro texto. Vamos a Filipenses. Filipenses 2:5. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Comienza Pablo diciendo: haya pues en vosotros este sentir, hechos semejantes a Cristo. Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Despojarse a sí mismo, tomarse forma. Primero que todo, Pablo nos ubica en el seguimiento a Jesús. Primero que todo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesús es nuestro referente. Jesús es nuestro referente de vida, nuestro referente de relación. Lo que yo hago, debo pensarlo, ¿Jesús lo habría hecho? Lo que yo hice, ¿Jesús lo habría hecho? La forma como yo actué, ¿Jesús hubiera actuado? La forma como yo reacciono
Así reacciona Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y el último texto, Primera de Juan 3, 2. Primera de Juan dice así. Primera de Juan 3, 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante al Capitán América. No dice eso, ¿cierto? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, semejantes a Cristo. Todo aquello que le estorbe ser semejante a Jesús, sáquelo, renuncie, déjenlo, porque solo así podemos seguir a Jesús. Y no nos justifiquemos. No es que yo soy de la costa y así somos los costeños. Es que yo soy de Bogotá y así somos los cachacos. Es que mi familia es así. Es que mi temperamento es así. Es que así yo fui criado. Sí, es que así me hizo la sociedad. No. Todo eso se convierte en un estorbo para ser semejante a Él. Entonces renuncie. Renúncielo. Diga, Señor, mira, yo tengo estas mañas inmundas. Quiero despojarme de ellas. Ayúdame, Señor, porque yo no he podido. Pero me dispongo para que tú me transformes. Entonces alguno dirá, esa oración yo ya la he hecho una cantidad de veces y el Señor no ha hecho nada. Le aseguro que sí. Usted está dispuesto a dejarlo, Él está dispuesto a transformarla. Dispuesto a transformarlo. Amados, ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. El Señor nos ha declarado hijos e hijas de Dios. Somos hijos de Dios. A todos los que creen en su nombre, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo sé que soy hijo de Dios? Porque Él me lo dijo. Así como dio testimonio de Jesús cuando dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. O sea, el Padre nos reconoce como hijos. Esto es lo que sucede cuando un hijo busca a quién es mi papá y su ADN verifica que es su papá. El tema acá es que nuestro ADN no manifiesta que somos hijos e hijas, pero nuestro ADN declarado por Él sí da testimonio de lo que somos en Él. Somos en Él, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué significativo que usted se vea frente a un espejo y que pueda ver al Jesús que en usted habita. En Panamá, en el canal de Panamá, hay una pesa. Y usted se pesa y le dice cuánto líquido, cuánto agua hay en su cuerpo. Y le aparece. Curiosamente uno se sorprende la cantidad de líquido que hay en el cuerpo de uno. Porque cuando usted se pone dice 80% de líquido. Muchísimo líquido. ¿Qué pasa cuando el Señor te pone en la báscula y dice, vamos a ver cuánto hay de Jesús? Me voy a proponer pesar a todos los cristianos del renuevo. Los voy a pasar por una báscula para saber cuánto hay de Jesús en ellos. A ver, 80%.
¿20%? De pronto para algunos son malas noticias, para otros son buenas noticias. Los cristianos ya no se cuentan. Los cristianos se pesan en esta era digital. Nos recuerda John Stott. Ya no es cuántos somos, sino cuántos seguimos a Jesús. Colombia no va a ser transformada por la cantidad de creyentes que hay, porque según un censo ya vamos para 5 millones. Pero ¿cuánto pesamos? ¿Cuánto peso hay de nosotros que es pura grasa? ¿Y cuánto hay de Cristo? Lo que puede transformar esa grasa es nuestro seguimiento a Él. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por porque nos invitas a seguirte, Señor, para que seamos transformados a tu imagen, a tu semejanza. Nos invitas, Señor, a despojarnos de tanta grasa que tenemos, que es lo que nos distancia de ti. Es necesario que nosotros menguemos, que tú crezcas. Pero gracias, Señor, porque en ese crecimiento no nos haces invisibles, sino nos haces visibles y te haces visibles en nosotros. Gracias, Señor, porque nos transformas de gloria en gloria. Nos haces semejantes a ti día a día. Que nos dispongamos, Señor, para caminar contigo, para descubrirte a ti. En tu nombre te damos gracias. Obra en nosotros como comunidad de renuevo y en las familias que lo integran. Amén y amén.